En el video anterior vimos la respuesta en frecuencia de algunos sistemas básicos. Hasta ahora hemos centrado nuestra atención en determinar la función compleja h de omega. Sin embargo, para efectos de análisis y caracterización de sistemas LI, con frecuencia nos resulta muy útil analizar por separado la respuesta en magnitud y la respuesta en fase del sistema. Por eso, en este video, a manera de ejercicio, vamos a ver cómo determinar la respuesta en magnitud y la respuesta en fase a partir de la función h de omega. Esto lo vamos a hacer a través de un ejercicio. Vamos a determinar la respuesta en magnitud y fase del sistema reverberación de primer orden. Para esto pasemos al tablero. Partiendo de la respuesta en frecuencia del sistema reverberación de primer orden, queremos hallar su magnitud y queremos hallar su fase. Para ello voy a reescribir esta expresión como 1 menos alfa por e a la menos j omega elevado a la menos 1. Ahora voy a expresar este número complejo en su forma cartesiana. Esto se convierte en 1 menos alfa coseno de omega más j por alfa seno de omega. Ahora, para hallar la respuesta en magnitud, recordemos que la magnitud de un número complejo se puede determinar como su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces, esa magnitud será igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Esta expresión la podemos desarrollar. Esto se convierte en 1 menos 2 alfa coseno de omega más alfa cuadrado coseno cuadrado de omega más alfa cuadrado seno cuadrado de omega. Como la suma del coseno cuadrado y el seno cuadrado es 1, entonces esto se simplifica a 1 menos 2 alfa coseno de omega más alfa cuadrado. Todo eso a la menos 1 medio. Esta es la respuesta en magnitud del sistema de reverberación de primer orden. Para hallar la respuesta en fase, podemos partir de esta misma expresión y recordamos que la fase de un número complejo es igual al arco tangente de la parte imaginaria, es decir, alfa sobre seno de omega por seno de omega sobre la parte real, que es 1 menos alfa coseno de omega. Ahora, como esta expresión compleja está elevada a la menos 1, entonces este ángulo será negativo. Y ya tenemos las expresiones para la respuesta en magnitud y la respuesta en fase del sistema de reverberación de primer orden. Hemos establecido que la respuesta en magnitud del sistema de reverberación de primer orden se corresponde con esta expresión y la respuesta en fase se corresponde a esta expresión. Entonces, en esta gráfica de la izquierda se muestra la respuesta en magnitud en función de la frecuencia omega. Es decir, este eje horizontal es el eje de frecuencias omega, donde se muestran valores que van desde menos pi hasta pi. Y el eje vertical me representa la magnitud. En cuanto a la fase, en el eje horizontal nuevamente tenemos la frecuencia omega que va desde menos pi a pi, y en el eje vertical tenemos la fase o el ángulo, en este caso medido en radianes. Bien, ahora consideremos el siguiente problema. Digamos que a la entrada del sistema de reverberación de primer orden tenemos la siguiente entrada, que es la suma de tres senoidales puras, y queremos determinar la salida. De la diapositiva anterior ya conocemos que la respuesta en magnitud y la respuesta en fase son las que estoy mostrando aquí gráficamente.
Con este conocimiento, ¿cómo podemos nosotros establecer la salida a esta señal de entrada? Pues simple, como el sistema de reverberación de primer orden es LI, entonces es lineal. Esto a su vez implica que si la entrada del sistema yo tengo la suma de varias señales, en este caso 3 senoidales puras, entonces a la salida yo tengo la suma de las salidas respectivas. Por suerte, nosotros sabemos que la salida a una senoidal es la misma senoidal con un cambio de magnitud y fase. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia para cada una de estas frecuencias. Comencemos entonces con la componente de 0.1 πn. Cuando nosotros evaluamos la respuesta en frecuencia en la frecuencia 0.1 pi, perdón, es decir, esta frecuencia aquí se equivale a omega igual 0.1 pi. Entonces la respuesta en magnitud tiene un valor de 0.8 y la respuesta en fase de menos 0.3. Eso quiere decir que la salida a esta senoidal pura va a ser una senoidal de la misma frecuencia, pero con un cambio en magnitud de 1.8 y un cambio en fase de menos 0.3. Si aplicamos el mismo procedimiento para la senoidal de frecuencia 0.5 pi, pues simplemente evaluamos la respuesta en frecuencia en 0.5 pi, tenemos una magnitud de 0.9, una fase de 0.5, entonces la salida a esta senoidal pura será la misma senoidal, pero con una escala de 0.9 y una fase de menos 0.5. Hacemos lo propio con la frecuencia de 0.9 pi y obtenemos esta componente a la salida. De esta forma hemos construido nuestra señal de salida Y de n.